La toma apenas estaba por ensayarse cuando la frase estalló en el estudio como un disparo mal calculado. No venía en el guión, no tenía aviso previo, y aún así cayó en el aire con una nitidez que heló a todos. «Você não é o pai que eu quería». El portugués del muchacho sorprendió más que el contenido. Lo dijo con una dicción impecable, casi ceremoniosa, como si hubiese ensayado esa línea para soltarla justo cuando Jorge Negrete lo mirara de frente, con esa autoridad natural que solo tienen los ídolos que dominan tanto un set como una plaza llena. El silencio fue absoluto. Los reflectores parecieron perder fuerza. El director, que estaba acomodando las manos para explicar un movimiento de cámara, dejó el gesto suspendido en el aire. Los técnicos se congelaron con cables enredados entre los dedos. Era un mediodía agitado en los estudios Clasa. El olor a maquillaje, a telas recién planchadas de vestuario y a café recalentado se mezclaba con la urgencia habitual de una producción que iba atrasada. Y aún así, nada de eso sobrevivió al impacto de aquella frase. Jorge Negrete permaneció inmóvil durante un segundo, que pareció un minuto completo. Llevaba el traje charro de la escena, chaqueta corta, botonadura plateada, camisa perfectamente almidonada. La postura, recta. Los hombros, firmes. El rostro, sereno. Pero en su mirada había una chispa de sorpresa que solo los que lo conocían muy bien pudieron detectar. No era miedo ni enojo. Era un cálculo inmediato, una lectura profunda del joven que tenía enfrente, porque Jorge, antes que actor, era un hombre que sabía medir almas. El muchacho, Emilio Gama, temblaba muy levemente, aunque intentaba esconderlo encajando la mandíbula. Tenía apenas 22 años, rostro limpio, voz entrenada en radios pequeñas y ferias de provincia. Había sido elegido para interpretar al hijo del personaje de Jorge en la película, un papel que podía lanzarlo a la fama. Pero ahora, bajo esos reflectores que parecían interrogarlo, se veía como un niño que acababa de romper un vaso sin querer. El director fue el primero en reaccionar, aunque solo alcanzó a soltar una palabra que nadie entendió. Miró a Jorge esperando un estallido, un regaño, un corte inmediato de la escena. Era lo normal. Jorge tenía fama de perfeccionista. No toleraba improvisaciones que pusieran en riesgo el tono de una filmación. Pero Negrete no hizo eso. Se acercó 2 pasos hacia Emilio con una lentitud que tensó todavía más el momento. No era una marcha amenazante, sino la de un hombre que decide enfrentar un misterio con la cabeza en alto. Cada paso resonó en el piso hueco del set, amplificando la inquietud del equipo. «Todos quietos», ordenó Jorge sin elevar la voz. Los presentes obedecieron como si el propio director hubiera dado la instrucción. Las cámaras quedaron apuntando a la nada. Los reflectores continuaron encendidos, bañando a ambos actores con una luz que parecía interrogarlos desde lo alto. Jorge se detuvo frente al joven y lo miró con una firmeza que no agredía, pero sí arrancaba toda máscara. Nadie respiraba con naturalidad. Las maquillistas se asomaban desde detrás del telón negro. Los tramoyistas formaban un semicírculo a prudente distancia, y hasta el pianista contratado para ambientar la escena dejó de tocar, manteniendo los dedos suspendidos a medio acorde. «Repítelo», pidió Jorge. La petición desarmó por completo al director, que intentó intervenir, pero Negrete levantó apenas la mano, un gesto suave, sin brusquedad, y aquel simple movimiento lo calló. La autoridad de Jorge era silenciosa y absoluta. No necesitaba elevar el tono para imponer respeto. Emilio tragó saliva. Sus ojos se movieron rápido, como buscando un escape. Pero no había ninguno. «Eu», empezó a decir, tambaleando la voz. Respiró hondo y repitió, «Você não é o pai que eu quería». Esta vez, la frase sonó más humana, menos contundente, casi como una confesión arrancada del pecho. Jorge
inclinó un poco la cabeza, analizando cada sílaba. No apartó la vista del rostro del muchacho. No había indignación en él, sino una curiosidad grave, como si entendiera que detrás de aquel estallido había mucho más que un capricho juvenil. «Muy bien», respondió al fin. «Ahora dime por qué lo dijiste». El set se estremeció. Nadie esperaba esa reacción. El guión, los horarios, el orden de rodaje, todo quedó suspendido. Lo que estaba ocurriendo no era parte de la película, pero tenía más verdad que cualquiera de las escenas programadas para ese día. El muchacho abrió la boca, pero no pudo decir nada. Su labio inferior tembló apenas. Los ojos se le humedecieron, no por vergüenza, sino por algo más profundo, más viejo. Fue ahí cuando los técnicos comprendieron que la frase no había sido un acto de rebeldía artística. Había sido un desbordamiento emocional, y Jorge, por alguna razón, había decidido entrar en el corazón del problema en lugar de detenerlo. El charro cantor dio un paso más, reduciendo la distancia a un nivel casi paternal. A nadie le quedaba duda. Aquel no era el negrete imponente de los micrófonos ni el héroe de pantalla. Era un hombre buscando la raíz de un dolor ajeno. Y mientras todos miraban sin atreverse a hablar, quedó claro que esa frase, lanzada sin permiso ni aviso, había partido el foro en dos. La rutina de la filmación quedó de un lado, y del otro, una verdad que estaba a punto de emerger con una fuerza que nadie en el estudio olvidaría jamás. La puerta del camerino quedó entreabierta, pero nadie se atrevió a cruzar. El director había intentado acercarse, pero desistió en cuanto vio que Jorge acompañaba al muchacho hacia adentro, sosteniéndole el hombro, como si lo condujera a un sitio donde, por fin, pudiera respirar sin miedo. Afuera, el murmullo del equipo crecía, mezclado con teorías y susurros, como sucede siempre que una producción se detiene por razones que nadie se atreve a nombrar. Adentro, el camerino era un refugio improvisado, un espejo rodeado de focos, un par de sillas plegables y una mesa sobre la que descansaban el sombrero charro, un guión lleno de anotaciones y un vaso con agua tibia. Emilio permanecía de pie, sin saber qué hacer con las manos, sacudiéndose la tensión como quien intenta expulsar algo que le arde en el pecho. Jorge cerró la puerta con suavidad, sin cerrojo, sin prisas. Luego se apoyó en la silla, cruzando los brazos. No lo miraba como una estrella miraría a un novato, sino como un padre mira a un hijo que ha dicho algo que no comprende del todo, pero que necesita liberar. «Vamos por partes», dijo Jorge, con una voz tan tranquila que contrastaba con la tormenta que aún se respiraba en el aire. «Lo que dijiste no venía del personaje, venía de ti. ¿Qué pasó?» El muchacho abrió la boca, pero la cerró inmediatamente. Tenía los ojos rojos, aunque no lloraba. Más bien, parecía contener algo que llevaba demasiado tiempo intentando ocultar. «No fue...», balbuceó. «No quería faltar al respeto, señor Negrete. Se lo juro». «No pienso en eso», respondió Jorge. «Pienso en lo que te llevó a soltar esa frase con esa fuerza. Fue un golpe directo, no al personaje, a mí». Emilio bajó la cabeza. Sus hombros cayeron como si se estuviera rindiendo. La historia del muchacho, desconocida para la mayoría, había empezado muy lejos del glamour del cine. Desde niño había crecido en estaciones de radio improvisadas, en pueblos donde la electricidad fallaba, y los micrófonos eran más ruido que voz. Su talento era evidente, pero su temperamento más aún. Una parte de él buscaba aplausos. Otra, sin embargo, huía de la figura paternal con la misma urgencia con la que la necesitaba. El nombre de su padre real, un cantante frustrado venido a menos, aparecía siempre como una sombra en las pocas entrevistas que le habían hecho. Un hombre de carácter turbulento, que desaparecía durante meses y volvía sin avisar,
dejando frases hirientes que marcaban más que cualquier golpe. Jorge no sabía esos detalles todavía, pero su intuición le decía que la frase que había recibido provenía de un lugar profundo, casi secreto. «Siéntate», le indicó. Emilio obedeció. La silla crujió bajo él, como si también llevara peso acumulado. «¿Sabe, señor Negrete?», comenzó con voz ronca. «Desde niño, desde que escuché sus canciones en la radio del pueblo, pensé que usted era lo que un hombre debía ser. Seguro, decente, respetado. Que cuando usted cantaba, hasta los íntimos dolores sonaban menos feos». Jorge no sonrió. Tampoco se envaneció. Escuchaba con la concentración de quien sabe que una palabra mal dicha puede cerrar un corazón en lugar de abrirlo. «Y mientras tanto», continuó Emilio, «yo veía a mi padre perdernos, perderse, perderlo todo. Siempre que regresaba a casa lo hacía con excusas. Decía que el éxito llegaría mañana. Mañana, siempre mañana». Tragó saliva. «Cuando era niño, yo recortaba sus fotos de las revistas, las suyas, y las pegaba encima de las de él. Me daba vergüenza que mi padre no se pareciera a usted». Jorge respiró hondo. Aquella confesión no era común. No era un elogio. Era una herida abierta. «Y hoy», dijo el joven, «recibí una carta. La abrí antes de venir al estudio. Mi padre dice que no debe explicaciones, que nunca prometió nada, que yo...». La voz se quebró por primera vez. «Que yo tenía que dejar de esperar algo de él». Jorge bajó la mirada por un momento, como si examinara cada palabra buscando su raíz verdadera. El muchacho se secó el rostro con la manga, sin pudor. En ese estado, no tenía nada que ocultar. «Entonces llegué aquí», prosiguió. «Lo vi, plantado, como siempre, con ese porte que no se cae con nada. Y me dio coraje. No contra usted, contra mí, contra él, contra todo eso que llevo años queriendo decirle y que se quedó atorado. Y al verlo, alzó la mirada, clavándola en la de Jorge. Pensé que si había un hombre que podía escuchar esa frase sin destruirme, era usted». Afuera, alguien intentó tocar la puerta, pero Jorge respondió con un simple «denos unos minutos», sin levantar la voz. Y el pasillo volvió a quedar en silencio. El ídolo del cine mexicano permaneció un momento sin hablar. Cambió de postura y tomó asiento frente al joven, acortando cualquier distancia jerárquica. Se quitó los guantes, como quien se desnuda simbólicamente para evitar formalidades innecesarias. «Mira, Emilio», dijo con calma, «cuando la gente ve mi nombre en una marquesina, cree que soy un hombre sin grietas, que nací firme, seguro, con los pies bien puestos. Pero yo también tuve un padre que no siempre supo estar. Yo también tuve que inventarme una guía para caminar derecho. No te equivoques. Todos buscamos algo que nos sostenga». El muchacho lo escuchaba con los ojos muy abiertos, como si por primera vez viera que detrás del charro imponente había un hombre que también había luchado contra la sombra de un padre imperfecto. «No dije eso para herirlo», susurró Emilio. «Lo sé», respondió Jorge. «Lo dijiste porque te dolía. Y el dolor, cuando no encuentra salida, rompe por donde puede. Hoy fue aquí». El silencio que siguió no fue tenso, sino necesario. Un silencio que acomoda piezas, que reordena lo que estaba a punto de desplomarse. Desde el pasillo, algunos técnicos intentaban oír sin acercarse demasiado. Se decían unos a otros que nunca habían visto a Negrete hablar así con nadie, que aquel joven debía significar algo especial o estarlo pasando extraordinariamente mal. Jorge respiró profundo y añadió: «No puedo ser el padre que tú querías. Nadie puede ocupar un lugar que pertenece a otro. Pero quizás, y aquí su voz bajó apenas, puedo ayudarte a que no te quedes solo con ese dolor, a que entiendas que no eres el único que carga heridas que parecen no tener cura». Emilio levantó la mirada, con un temblor que ya no provenía del miedo,
sino del alivio de ser escuchado. Aquella conversación, en un camerino estrecho y lleno de focos, tenía más verdad que cualquier escena escrita en el guión. Y aunque aún nadie lo sabía, ese instante marcaría la carrera del joven y revelaría una faceta de Jorge Negrete que pocos habían presenciado. La del hombre que, sin pretenderlo, se convertía en un faro para quienes crecieron sin uno. La puerta seguía cerrada. El estudio entero esperaba. Pero ahí dentro, lejos de los micrófonos, se estaba gestando algo que ningún reflector podría capturar. Cuando Jorge y Emilio regresaron al set, no hubo necesidad de anunciar que la conversación en el camerino había terminado. El silencio de los presentes, cargado de expectativa, recibió a ambos como si estuvieran entrando en un tribunal. Nadie sabía si la filmación continuaría, si habría un regaño público, si la producción se suspendería por el resto del día. Lo único claro era que algo esencial había cambiado en la atmósfera. El aire estaba más denso, como si todos respiraran con una prudencia reverencial. El director, nervioso, se aproximó a Jorge para proponer repetir el ensayo desde cero, fingir que nada había ocurrido, borrar la tensión de un plumazo. Pero Jorge levantó una mano leve, casi amable, y ese gesto bastó para que el director retrocediera en silencio. «Vamos a hacer la escena», dijo Jorge, sin dureza, sin prisa. Pero antes, se giró hacia el equipo completo, desde los operadores de cámara hasta la joven asistente de vestuario que llevaba apenas 2 semanas en el estudio. Todos se detuvieron. Incluso los extras dejaron de caminar en el fondo, atentos a cada movimiento del ídolo. Emilio se quedó quieto, mirando el piso, como si temiera ser juzgado una vez más. Pero Jorge no iba a permitir ni una humillación, ni un borrón forzado. Lo que iba a suceder sería otra cosa. Un acto que el equipo recordaría durante décadas. Jorge respiró profundamente. Se quitó el sombrero charro, lo sostuvo contra el pecho y dio 2 pasos hacia el centro del set. Antes de grabar, dijo con una voz que parecía llenar el espacio entero, «Quiero decir algo. No para justificar nada, ni para señalar a nadie, sino para que entiendan qué fue lo que pasó aquí». El director abrió los ojos como platos, pero no se atrevió a intervenir. Cuando Jorge hablaba así, lo mejor era escuchar. «Hoy escuchamos una frase que no esperábamos», continuó. Una frase que no venía del guión, sino del corazón. Y ninguno de nosotros es tan perfecto como para pretender que en un estudio no pueden brotar verdades que duelen. Los técnicos se miraron entre sí. La maquillista dejó el pincel en la mesa. Alguien apagó un cigarro apresuradamente. Jorge miró entonces a Emilio, no con lástima ni con reproche, sino con una firmeza compasiva. «Hijo», dijo. El muchacho levantó la cabeza, sorprendido. Nunca había escuchado esa palabra dirigida a él con tanta sinceridad. «Me dijiste que no soy el padre que querías», continuó Jorge. «Y tienes razón, no lo soy. Y no podría serlo aunque quisiera, porque nadie reemplaza la ausencia de otro. Pero permíteme decirte algo que no muchos saben». El set se tensó. Jorge Negrete rara vez hablaba de sí mismo. Cuando lo hacía, revelaba solo lo indispensable. «Yo también crecí buscando una figura que me dijera por dónde caminar», confesó. «Y muchas veces escuché que debía conformarme con lo que había, que no esperara más, que no exigiera afectos que no me tocaban. Me hicieron creer que un hombre no debía sentir, ni reclamar, ni llorar. Y tardé años en entender que uno no es menos fuerte por admitir lo que le duele». Miró al muchacho con una claridad que le arrancó un temblor. «Por eso no te voy a reprochar lo que dijiste, porque sé de dónde viene. Sé la rabia que provoca admirar a alguien que no puede darte lo que necesitas. Sé lo que pesa cargar un vacío que no tiene nombre». Nadie se movía. Ni el director, ni los técnicos, ni los actores secundarios.
Hasta los reflectores parecían guardar silencio. Emilio intentó decir algo, pero la voz se le quebró. «Señor Negrete, yo...» «No», lo interrumpió Jorge con gentileza. «Ahora escúchame tú». Y entonces ocurrió lo que ningún miembro del equipo hubiera podido anticipar. Jorge dio un paso hacia el muchacho, lo tomó por los hombros, acercó su rostro al suyo y habló lo suficientemente alto para que todo el estudio escuchara. «No soy tu padre, pero sí soy un hombre que puede verte. Y a veces, muchacho, ser visto es más necesario que ser rescatado». Un murmullo ahogado recorrió el estudio. No lágrimas abiertas, sino el temblor silencioso que antecede a lo incontrolable. «La vida nos da heridas que no escogemos», prosiguió Jorge, «pero también nos permite decidir qué hacemos con ellas. Y tú decidiste soltar la tuya aquí, frente a mí, frente a todos. Eso no es debilidad. Eso es valor». El joven bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por el peso emocional que le invadía el pecho. Las lágrimas empezaron a caerle sin resistencia. No lloraba como un actor frente a cámaras, lloraba como un hijo que por fin era escuchado por alguien que no le debía nada. Y aún así, estaba dispuesto a sostenerlo. En medio del llanto, Emilio susurró: «Yo solo quería que alguien como usted, me dijera que no estoy solo». Jorge lo abrazó. No un abrazo teatral, sino uno fuerte, firme, cálido, casi familiar. Un abrazo que quebró el foro entero. El director se llevó una mano a la boca. La asistente de vestuario se limpió las lágrimas con la manga. El técnico de sonido giró la cabeza, tratando de disimular el brillo en los ojos. Era imposible no conmoverse. Algo sagrado estaba ocurriendo ahí. Después de unos segundos, Jorge se separó del joven y dijo: «Ahora sí, vamos a filmar». Pero antes de comenzar la toma, agregó: «Y quiero que esta escena se haga con toda la verdad que acabamos de ver. No quiero actuaciones. Quiero humanidad». El equipo entero obedeció sin cuestionar. La cámara se alineó. La claqueta golpeó. El reflector principal iluminó a padre e hijo ficticios que desde ese día ya no fingían nada. Lo que grabaron esa tarde se convirtió en una de las secuencias más poderosas de la película. El director la mantuvo intacta, sin cortes, sin música añadida. La verdadera emoción estaba ahí, cruda, irrepetible. Y en los pasillos del estudio, en los bares cercanos, en las reuniones de actores veteranos, la historia comenzó a circular. Aquel día en que Jorge Negrete no interpretó un papel, sino que se convirtió en la respuesta que un joven había esperado toda su vida. La escena quedó grabada en una sola toma. No hubo necesidad de repetirla. La verdad, cuando aparece sin artificio, deja una marca que ninguna corrección puede mejorar. El director, con los ojos húmedos y la voz atrapada en la garganta, revisó la reproducción en la moviola del set, y todos los que se acercaron a mirar, desde el luminotécnico hasta el asistente de producción, supieron que estaban viendo algo irrepetible. No era solo una interpretación memorable, era un fragmento de vida capturado sin permiso, sin aviso, con la potencia de lo espontáneo. Pero lo que ocurrió después de la filmación fue lo que convertiría el episodio en leyenda. El rumor se expandió por los estudios Clasa, cruzó los pasillos de Churubusco y llegó incluso a los camarines del Teatro Blanquita. Cada persona que había estado presente en el foro narraba la historia con una mezcla de orgullo y reverencia. Yo estuve ahí cuando Jorge Negrete rompió el set sin levantar la voz. Y aunque cada narrador elegía su énfasis, la frase del muchacho, la reacción de Jorge, el silencio colectivo, todos coincidían en la sensación de haber sido testigos de un momento humano que trascendía el cine. Esa misma tarde, cuando el equipo recogía cables y apagaba reflectores, Jorge caminó hacia la salida acompañado de Emilio.
El joven tenía aún el rostro hinchado por el llanto, pero se veía distinto, más erguido, más dueño de su propio aliento. En el trayecto, varios técnicos le sonrieron o le dieron una palmada en el hombro, como si lo reconocieran por primera vez no como un actor novel, sino como un compañero que había mostrado algo real, algo que casi nadie se atreve a mostrar. ¿Estás seguro de que no causé un problema?, preguntó Emilio, con un temblor que no terminaba de irse. Los problemas se causan cuando uno finge, respondió Jorge. Tú dijiste la verdad, y la verdad siempre vale más que cualquier escena bien actuada. Al salir del estudio, el aire de la tarde tenía el olor habitual de la ciudad, mezcla de gasolina, tortillas recién hechas y el bullicio de los tranvías. Pero para Emilio, ese aire se sentía distinto, casi purificador. Caminó junto a Jorge hasta el estacionamiento, donde el automóvil del actor, un elegante sedán oscuro, aguardaba como un testigo mudo. Antes de despedirse, Jorge lo tomó del antebrazo. «Mira, Emilio, la vida va a intentar convencerte de que lo que viviste hoy fue una debilidad. No le creas. Lo que hiciste fue tener el valor de mostrar la herida en lugar de esconderla. Eso no te hace menos hombre. Te hace más consciente». El muchacho asintió, sin saber cómo agradecer todo lo que había recibido en tan pocas horas. «Si alguna vez te sientes perdido», agregó Jorge, «ven a verme. No para reemplazar nada, sino para acompañar. A veces eso es lo único que uno necesita para no rendirse». Las palabras quedaron suspendidas, firmes, con ese tono entre paternal y fraternal que solo Jorge sabía conjugar. El joven las guardó como quien recoge una reliquia. Durante las semanas siguientes, la relación entre ambos se transformó. No se volvió una amistad íntima, pero sí un lazo de respeto y apoyo silencioso. Jorge, con su disciplina impenetrable, invitaba a Emilio a practicar escenas adicionales después del horario oficial, corrigiendo posturas, entonación, respiración, pero siempre con una paciencia que nadie más recibía. El joven, por su parte, trabajaba con una intensidad casi feroz. Quería estar a la altura del hombre que lo había visto cuando más lo necesitaba. El resto del equipo notó el cambio. En los palenques, donde los músicos bebían después del rodaje, se murmuraba que Negrete había adoptado al muchacho. En los cafés de la colonia San Rafael, algunos decían que Jorge lo estaba formando para algo grande. Otros, más escépticos, aseguraban que solo era un gesto pasajero. Pero quienes habían estado en el set aquel día sabían que aquello no era una ocurrencia del momento. Era un lazo nacido del dolor compartido. Cuando la película se estrenó meses después, la secuencia entre Jorge y Emilio se convirtió en el momento favorito del público. Los críticos hablaban de una intensidad emocional nunca antes vista y de una complicidad que trascendía el guión. Nadie sabía la historia completa. Nadie imaginaba que aquella toma no era actuación, sino una conversación verdadera disfrazada de ficción. En los estudios, los técnicos seguían contando la anécdota a quien quisiera escucharla. Y como ocurre con las historias que nacen bajo luces calientes y sobre pisos de madera gastada, cada narrador agregaba un detalle nuevo. Que Jorge había llorado en silencio, lo cual no era cierto. Que el set había quedado en penumbras, tampoco era cierto. O que Emilio había caído de rodillas antes de la toma, completamente falso. Pero ninguno de esos adornos importaba. Lo esencial seguía intacto. Jorge Negrete había sostenido a un joven desconocido en el momento exacto en que su vida parecía romperse. Años después, cuando Emilio ya era un actor consolidado, narraría en una entrevista radiofónica que todo en su carrera comenzó ese día. Que más allá de la fama o el reconocimiento, lo que cambió su destino fue aquella frase que dijo sin pensar, y la respuesta que recibió sin haberla pedido. Jorge me enseñó, dijo, que un hombre también puede ser un puente.
que no somos menos por permitir que alguien vea nuestra grieta. Él no fue el padre que yo quería, pero fue el hombre que necesité en ese instante. Las palabras recorrieron periódicos, revistas, tertulias, bares llenos de humo. Muchos hombres adultos reconocieron en silencio que habían sentido lo mismo alguna vez. Y así, la historia se convirtió en leyenda no por dramatismo, sino por simple humanidad. Porque, en un mundo donde las figuras públicas suelen esconderse tras luces y poses, aquel día Jorge Negrete no interpretó una escena, la vivió. Y en esa verdad desnuda, un joven encontró la valentía para seguir caminando. Con el tiempo, el episodio se volvió parte del folclore íntimo de la época de oro. Un cuento transmitido entre tramoyistas, locutores, mariacheros, fotógrafos y actores que nunca habían trabajado con Jorge, pero lo conocían por esa sola historia. Y cada vez que se contaba, se hacía con la misma conclusión. No fue un héroe en la película. Fue un héroe en la vida, allí, entre cables, cámaras y silencios. Y así termina la crónica de aquel día en que la pantalla no fue suficiente para contener la verdad que brilló detrás de ella.